Buenas tardes, profesor. El día de hoy en el curso de Historia del Arte y el Diseño hablaremos acerca del tema del arte grecorromano, en el cual le hemos preparado una línea del tiempo. Y los integrantes del grupo número 1 son quien les habla, Luz Basalar, Cassandra García, Bravo, Gine Pauca. Ok, bueno, vamos a hablar sobre el arte grecorromano a través del tiempo. Como sabrán, el arte grecorromano se caracteriza por haber sido un momento en específico de la historia del arte, en el que se representó el arte romano como una toma de ideas e influencias del arte griego. Podemos ver aquí el siglo VII a.C., en el cual Roma entabló un protectorado sobre Grecia, que permaneció al menos aproximadamente unos 500 años. En el año 1200 a.C., los precursores del arte griego fueron los minoicos y los micineicos. Ambas culturas desarrollaron construcciones arquitectónicas de grandes tamaños que funcionaban como palacios, siendo entre estas una de las más conocidas el templo de Cnosos en Creta, como se puede observar en la imagen. Tenemos también al año 776 también a.C., el cual, tras la invasión doria, estas culturas entraron en una época de decadencia, también conocida como la época oscura, año en el que comienza la civilización conocida como la griega. En esta imagen podemos ver al toro de Creta. En el año 447 a.C., este fue un punto de la historia del arte, tanto como la arquitectura, la escultura y la pintura e incluso la poesía, se comienzan a desligar progresivamente del idealismo. Quiere decir que empiezan a tomar su propio camino, en el camino de la belleza, la estética, la armonía y la sensualidad. En la imagen se puede observar al Partenón de la Acrópolis en Grecia. En el siglo V a.C., los templos griegos solían estar caracterizados por la rodeación de columnas, llamados los peristilos. Estos tenían una planta formada por la capilla o naos, el vestíbulo o también llamado pronaos, y la parte trasera que culminaba en un capitel, en el cual podrían ser dórico, jónico o corintio. En el año 59 a.C., de la pintura griega solo quedaron algunas obras sobre la cerámica, es lo único que se pudo rescatar, y en esta podemos observar la pintura de la Casa de los Castos de los amantes de Pompeya. En el año 450 a.C., todas las esculturas comenzaron siendo rígidas, aunque fueran cambiando con el tiempo, especialmente por tratar de dirigirse a una búsqueda de belleza, tanto como la simetría, la armonía y la idealización. Aquí podemos ver una escultura de Disco Bolo. Continuando con la línea del tiempo, el cambio social y artístico tras la muerte de Alejandro Magno, más adelante tras la conquista macedónica y la muerte de Alejandro Magno, llegaría la época helenística. Los temas comenzarían a cambiar. En 323 a.C., la sociedad griega estaba en crisis, cosa que se reflejaría directamente en el arte. Se presentaron escenas donde destacaban la deformidad, la fealdad, la enfermedad e incluso la vejez, con escenas angustiosas y dramáticas. Acá podemos observar a Laconte y sus hijos en el Museo Vaticano. En el año 509 a.C., consideramos que fueron los etruscos, lo que también dejaría una gran fuerte e importante de legado, especialmente en tanto al desarrollo artístico. En el año 6 a.C., los etruscos levantaron templos similares a los griegos, como el templo de Veles, así como también ejercieron vastas necrópolis con varios hipogeos, tal como la necrópolis de Cerveteri, con diversas pinturas coloridas y alegres con muestras de la vida cotidiana y temas de la muerte. Acá podemos observar a sarcófago de los cónyuges. En el siglo XI a.C., las esculturas tanto etruscas como romanas terminaron mezclándose, siendo entre la escultura etrusca en bronce la que más destaca,
así como vemos al lado derecho la loba capitolina. En el año 126 después de Cristo, el pragmatismo romano, la cultura romana era mucho más pragmática que la griega. Los templos comenzaron siendo copiados de los griegos, aunque los romanos añadieran elementos completamente novedosos, tal como son las grandes bóvedas, tal como el Panteón de Agripa que podemos observar en la imagen. En el año 70 después de Cristo, asimismo también levantaron teatros a imaginación griega, aunque los romanos innovarían creando anfiteatros, tal como el más conocido, el Coliseo romano, como observamos, e incluso el anfiteatro de Hem en Túnez, el cual se usaba para la lucha de gladiadores. Seguimos en el año 73 después de Cristo. La arquitectura romana, además de todas las construcciones ya mencionadas, levantadas por la civilización romana, también a diferencia de los griegos, hicieron el uso del arco de medio de punto, que podemos observar en la imagen, con los que creados grandes acueductos para poder transportar aguas desde ríos a ciudades. Por último, terminando con nuestra línea del tiempo, los romanos crearon también puentes como arcos del triunfo para los mejores emperadores, tal como el arco de Constantino, entre otros. Otras maneras de honrar a los emperadores era construyendo columnas en su honor. Un ejemplo de ello es la columna Trajana, como podemos ver en la imagen que se muestra a continuación, en la cual se muestran relieves de las campañas victoriosas del emperador Trajano. En el año 107 después de Cristo, muchas de las columnas romanas siguieron las órdenes de los griegos, pero se crearon nuevos como el orden toscano y el orden compuesto. Estos eran básicamente una mezcla que iba entre el jónico y el corintio. En 178 después de Cristo, también existían villas en las afueras, en donde se iban a veranear muchas de las familias ricas, donde también además sus esclavos se encontraban arando la tierra. Lo más importante de todas estas es la Villa Adriana, la que podemos ver aquí, la cual fue construida por el emperador Adriano. En el año 180 después de Cristo, esculturas romanas, como los romanos, también realizaron esculturas, algunas de ellas ecuestres, tal como la estatua ecuestre de Marco Aurelio, como se muestra en la imagen. Fueron muchos los que existieron, así como relieves que en general representaban a personas en narraciones o retratos. En el año 215 después de Cristo, los romanos también crearon obras en madera, marfil, cerámica y también incluso en vidrio. Una de las mayores preocupaciones de esta civilización fue el realismo en las figuras que representaban. Podemos notarlo acá en las esculturas del busto de Caracalla y entre otras. En el siglo XIX después de Cristo, el fin del arte grecorromano, tras el caos ocasionado por las invasiones, cambiaron diferentes estilos, haciendo que algunos de estos se pierdan, dando un lugar a un arte mucho más simplificado. Tendrían que pasar al menos 1000 años para que la gente decidiera retomar otra vez este tipo o este estilo de canon clásico, que aspiraba no solo al realismo, sino que a la limitación e imitación de la naturaleza con el Renacimiento. En el siglo XV y XVI después de Cristo, la búsqueda de la belleza artística, más allá del idealismo religioso que se desarrollaría también en la Edad Media, no tomó nada del arte grecorromano, pero de alguna u otra forma los renacentistas lo tomarían con mayor potencia. El Renacimiento es el nombre dado en el siglo XIX. Es un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa occidental durante los siglos XV y XVI. El Renacimiento fue fruto de la difusión de las ideas del humanismo que determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo. Gracias. Gracias.